Bueno, te prometo que si te quedas a ver todo el live y ver hasta el final, vas a tener información muy importante sobre los dispositivos, los distintos dispositivos que utilizamos los médicos y pues también que utiliza el personal de pues público, también de los pacientes en general, para evaluar su frecuencia cardíaca y el pulso cardíaco. El pulso del corazón, los latidos del corazón. Entonces, te prometo que si te quedas hasta el final vas a saber toda esta información de estos dispositivos. Y si eres una persona ansiosa, pues aún más que este va a ser una información muy importante para ti. Ya verás por qué. En algunos lives anteriores hablábamos unos datos importantes con respecto a las arritmias, las palpitaciones, si esto es muy frecuente o esto no es tan frecuente. Pero definitivamente veíamos que si uno le hace un holter a una persona común y corriente de 24 o 48 horas, íbamos a encontrar algún tipo de extrasístole hasta en un 75% de las veces. Pero no significa que esto sea algo mal, simplemente que es un hallazgo normal encontrar extrasístoles. Si hacíamos igual un electrocardiograma, encontramos hasta un 4% de la población algún tipo de extrasístole y no significaba que fuera un hallazgo anormal, simplemente que es normal tener este tipo de hallazgos de extrasístoles y eso que tanto a veces nos preocupa que son las palpitaciones. Si pensamos un poco más a profundidad con respecto a arritmias, estas palpitaciones de pronto un poco más sostenidas, al ser un poco menos frecuentes que estas extrasístoles, pues es menos frecuente poder encontrarlas en un dispositivo o en un electrocardiograma. Y pues por eso ha venido el advenimiento de nuevas tecnologías para buscar más intensamente qué significan todas estas palpitaciones, si es una arritmia, pero esto en general va alimentando más y más la ansiedad. Y pues muchos pacientes te vienen preguntando que les hacen un electrocardiograma, un Holter, múltiples ocasiones y siempre va a salir normal, siempre sale normal, siempre sale normal. No quiere decir que no haya nada, simplemente que por la probabilidad de la palpitación que tengas o de la arritmia que tengas, pues no se encuentra la arritmia o la palpitación que tú sientes justo en esas horas. También tenemos que saber qué herramienta debemos utilizar y eso es lo que te voy a comentar aquí también en este live con las distintas herramientas, dispositivos que tenemos para detectar esas palpitaciones. La idea es no obsesionarse, pero tratar de buscar la palpitación y así de pronto darte un poco más de tranquilidad. Sabemos que a partir del 2018, con la llegada de ciertas tecnologías, principalmente en unos tipos de smartwatches como los Apple Watch, que ya entraban con capacidad de interpretar electrocardiogramas y con la moda, pues muchos comenzaron a utilizar este dispositivo, obviamente sin ningún tipo de motivación, simplemente a veces simplemente por moda y a veces por hacer el ejercicio y tener algún numerito y no más. Pero después que les llegó la pandemia, todo este consumo de estos dispositivos aumentó considerablemente y esto también nos llevó a aumentar el estrés y la ansiedad. Entonces, fue una herramienta muy buena, pero nos generó más estrés y más ansiedad por estar todo el tiempo obsesionados, mirando a ver qué con el COVID, cómo estamos de oxigenación, la saturación, y nos alimentó más en la ansiedad y es algo que ahora muy comúnmente vemos estrés y ansiedad. Para hacer una introducción a los equipos que vamos a utilizar y vamos a mostrar aquí en este live, pues hay que ver qué equipo se ajusta mejor a tus necesidades. No todos los equipos son para todo el mundo. Si tenemos equipos de venta libre, que cualquier persona si quiere puede ir a buscarlos y encontrar y se compran y gastan dinero en una cantidad de equipos y a veces no saben ni qué hacer con todo esto y tenemos por general dos dispositivos, dos tipos de dispositivos, que son los basados en electrocardiografía y los basados en fotopletismografía. Suena muy complejo ese término, pero van a darse cuenta que es una herramienta muy frecuente, que después del COVID utilizamos con mucha más frecuencia y muchos hasta salen a la calle con este dispositivo. Ya te muestro y entenderás cómo funciona este tipo de dispositivo. Entonces ya tenemos dos tipos, electrocardiográficos de uso para el público general y para uso médico, y los de fotopletismografía que en general puede utilizar todo el público general. ¿Listo? Hay que saber las limitaciones de cada equipo. No todo equipo va a funcionar de manera perfecta. Tenemos que tener en cuenta que hay limitaciones del equipo y que lo que encuentres en un resultado de estos dispositivos lo debes tomar dependiendo de lo que esté pasando o dependiendo de tu condición. No deberías tomar una conducta solo. Deberías
pedir asesoría en muchas veces con estos resultados que te generan inquietud o dudas, hablarlo con tu médico para aclarar exactamente qué pasó. Te mostraremos entonces, aquí tenemos varios dispositivos para que veas todo lo que uno cuenta para tratar de buscar esas palpitaciones, pero mi objetivo pues es no tratar de transmitirte más ansiedad. Es simplemente que si ya tienes alguno, aclares qué dispositivo tienes y si se acomoda bien a tus necesidades. No es necesario mostrar todos los dispositivos que hay en el mercado, porque en general son dos principios básicos, como te dije, electrocardiográficos o fotopletismográficos. Esto suena raro, ya sé que suena muy feo ese fotopletismográfico, pero ya entenderás con mayor facilidad qué significa este dispositivo fotopletismográfico. Los dispositivos, de todas maneras, tienen validez. La mayoría de los dispositivos tienen validez a nivel internacional. Los dispositivos pues, más famosos tenemos los de marca Fitbit, el Apple Watch, tenemos los Samsung. Estos, la mayoría, tienen validez, tienen aprobación por la FDA y la Comisión Europea para utilizarlos. Listo, ya sabemos que muchos de estos tienen estudios validados, publicados en revistas de alto impacto. Tenemos que los Apple Watch, tanto las versiones de pulso como las de electro, tienen publicaciones en el New England Journal 2019, tienen publicación en 2020 en Circulation y les dio el peso y pues por eso también valen lo que valen. ¿Listo? Porque también han hecho inversiones en estudios para dar su validez. Aunque estos dispositivos electrocardiográficos no estaban destinados o no están destinados para buscar palpitaciones ocasionales en la población en general, su motivación era más en ayudar a diagnosticar a pacientes mayores que han tenido eventos cerebrovasculares y no se ha logrado encontrar la arritmia. Y muchas de las veces esto no genera síntomas y toca estar buscando de manera intensiva esa palpitación, ese accidente cerebrovascular, a qué fue. ¿Listo? Entonces, para eso son los dispositivos electrocardiográficos. La motivación fue busca de fibrilación auricular en pacientes mayores que no se les ha identificado la arritmia. Pero la gente en general terminó comprando el dispositivo y terminó usándolo todo el tiempo, comenzaban a hacer su trazado electrocardiográfico. Entonces, Fitbit, Samsung y Apple, pues los tres tienen aprobación por la FDA y por la Comisión Europea para su uso. Y Huawei también tiene muchos avances en estudios, ya está totalmente aprobado en Asia, pero a lo último no estoy seguro que ya esté todavía para aprobado por la FDA, pero seguramente muy pronto tendrá la aprobación. ¿Listo? Entonces, ya eso es más o menos como la idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Deja pues, comentarios, vamos a hablar qué dispositivos tienes, a ver de qué estamos hablando, si de los que tenemos de pronto coincide con alguno de los equipos que tengas. Dale like, suscríbete. Para la gente que está pues me pueden agregar en Instagram en CardioRafa1, que sí es CardioRafa1, para TikTok y para YouTube, que estemos aquí en transmisión simultánea con YouTube y con TikTok. Entonces son CardioRafa. Entonces, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios. Después miraremos también muchas de esas preguntas que tienen, que muchos de estos lives vienen siendo generados por las inquietudes que ustedes dejan en sus comentarios. Esto se vuelve repetitivo y como vi que esta pregunta de los dispositivos, siempre todo esto, el oxímetro, que los relojes, que las bandas funcionan o no funcionan, que es que me preocupa, que veo. A raíz de todo esto decidimos hacer este live para hablar de todos estos dispositivos que sé que generan mucha ansiedad y no todo el mundo debería utilizar. Ya para comenzar a hablar un poco sobre los dispositivos, utilizar el dispositivo o tener el dispositivo indicado, pues va a requerir ciertas indicaciones. No te digo que todos los dispositivos son para todos porque puedes perder dinero. ¿Sí? Puedes estar obsesionándote con un examen que puede que no te aporte absolutamente nada. Entonces tienes que saber también por qué los dispositivos, si se acomoda a quién, qué estamos buscando, ¿sí? Porque no todo es para todo el mundo, ¿sí? Y puede generar muchas confusiones y más ansiedad. Entonces hay que mirar según los síntomas. Si no tienes ningún síntoma, pues uno diría, bueno, ¿para qué dispositivos? No hay necesidad de ningún dispositivo si no tengo ningún síntoma. Comienzas a calmar. Pero si tú lo estás pensando que porque es que estoy en plan de ejercicio y quiero saber mi frecuencia cardíaca, las metas de frecuencia cardíaca durante el ejercicio, bueno, es una motivación distinta y que fue el objetivo principal de Fitbit. Su nicho de mercado era el ejercicio.
al igual que los Garmin. Los Garmin también son unos muy buenos equipos para ejercicio y pues geolocalización, con todos los avances que tienen ellos más en ese tipo de tecnologías. Son dispositivos muy buenos, muy confiables para el ejercicio. También tienen validez para estas arritmias, principalmente la fibrilación auricular, pero su objetivo inicial no era ese. Su objetivo inicial era un nicho de mercado que quería hacer ejercicio y saber las distancias, tener las metas de frecuencia cardíaca, ¿sí? Para saber en qué momento queman grasa o cuáles no. ¿Sí? Pero ese era el motivo inicial de este tipo de dispositivos, saber este tipo de datos. Pero después todo el mundo comenzó a utilizarlos, muchos por moda, por querer saber cómo está la saturación de oxígeno, querer saber que la palpitación, a veces no tienen ningún tipo de síntoma y solamente el pensarlo ya están generando palpitaciones, taquicardias y se vuelve un arma de doble filo. Estos dispositivos son muy buenos, pero utilizados mal pueden ser muy malos. ¿Listo? Entonces, dependiendo de los síntomas, saber qué dispositivo deberías utilizar. La frecuencia, ¿qué tan frecuente tiene síntomas? Si estamos buscando algún síntoma, entonces un dispositivo se puede acomodar mejor que otro. Y también según el tiempo que dure cada digamos, palpitación o cada arritmia. Porque si te van a durar 5 segundos mientras sacas algún dispositivo, perdiste el tiempo y no se encontró absolutamente nada. Sea un oxímetro, sea un reloj, sea lo que sea, la duración es muy importante. Entonces es importante saber cuánto tiempo te duran. Si duran minutos, 1 o 2 minutos, por lo menos te da tiempo de sacar algún dispositivo para ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Por lo menos darte una idea si es algo real o no es algo real. La infraestructura también depende de la complejidad del dispositivo. A veces necesitan un software más complejo, a veces necesitan un hardware más complejo, es decir, computadores, unos programas para hacer interpretación, que estos vienen siendo un poco más para uso de uso médico, ¿listo? Según la complejidad de lo que uno quiera buscar. Y bueno, muchos de estos dispositivos tienen lecturas automáticas. ¿Sí? Ellos te pueden dar una interpretación según su algoritmo. Ellos miran los patrones y te dicen qué es y qué no es. Más la conclusión no debe ser que eso es y punto, con eso me quedo. No, señor, hay que tomar con pinzas cada resultado y no sacar conclusiones uno mismo. Tengo muchos pacientes en estos grupos con estrés y ansiedad que cogen estos dispositivos y hacen de todo porque encuentran un número. Ese número hay que saber interpretar y ya te muestro unas imágenes de qué es lo que pasa con los de tipo electrocardiograma y los de tipo pletismografía. Y bueno, es importante también la preferencia de cada paciente. Si un paciente quiere andar pues, con una banda que es más cómoda, listo. Si uno quiere andar con un dispositivo en el bolsillo, pues bueno, es más cómodo andar a veces con ese tipo de dispositivos. Entonces, vamos a ver los dos tipos de dispositivos, los electrocardiográficos y los pletismográficos. Fotopletismográficos, ¿listo? Aquí les quería mostrar un dato que muestra, aunque lo ven los que están en YouTube, pueden ver esta tabla. En general, lo que miramos acá es lo que les decía un momento al principio, que dependiendo de la probabilidad de qué tanto síntoma tengas y con qué frecuencia tengas los síntomas, uno pide el examen. Si bien está en inglés, esto es un documento de la Sociedad Europea. Cuando tenemos síntomas diarios, semanales, mensuales o pues cada año, anuales, así pueden ser las situaciones de las palpitaciones, ser muy ocasionales, pero cuando se les da por aparecer, generan muchos síntomas y mucha molestia. Entonces, de los equipos que tenemos como médicos, tenemos los Holter, los parches electrocardiográficos, los electrocardiogramas sencillos, de dos derivadas, los dispositivos implantables como los monitores de eventos, y bueno, y dispositivos oxímetros que son los pletismográficos. Si sabes que te está dando diario, ¿sí? O más o menos una vez a la semana, te puede funcionar muy bien el Holter. El Holter de 12 horas, de 24 a 48 horas te puede funcionar muy bien porque la probabilidad de que encuentres algo es más fácil. ¿Sí? Es más probable que encuentres algo si te dan síntomas diarios o por lo menos semanal. Si te están dando síntomas semanales o mensuales, es menos probable que un Holter detecte algo o incluso pues un electrocardiograma menos. Entonces, uno va descartando y yo le digo a los pacientes, mira, si esto no te está dando tan frecuente, no te voy a hacer un Holter. Porque el Holter, ¿por qué? Vas a perder plata, vas a perder dinero. Y sé muchos pacientes de estos grupos que están aquí conmigo en Cardio Rafa y los del grupo de Cardioestrés que gastan mucho dinero tratando de buscar esto de las palpitaciones y están muy ansiosos porque siempre les hacen electrocardiogramas, Holter, ecos y demás y todo sale normal y piensan que todavía tienen algo.
no quiere decir que no tengas nada, simplemente que la probabilidad da, según la cantidad de síntomas, que sea normal. ¿Listo? Ya, cuando son muy distanciados de evento en evento, o mensuales o anuales, ahí es cuando vienen los monitores de eventos, que ya más adelante te muestro una imagen. Entonces tenemos aquí los del año que recomiendan los dispositivos implantables. Siempre el electrocardiograma de 12 derivadas va a ser justificado. Si así me digan, no, es que me han hecho 20.000 electrocardiogramas, pues es la herramienta más fácil de llegar a un hospital. Y si se sostiene esa palpitación en el tiempo, es más fácil que logremos encontrarla. Pero sé que muchos se demoran a veces en llegar, las palpitaciones justo cuando llegan al hospital se cubren hasta ahí llego. Entonces, igual para los mensuales, pues pueden funcionar los parches, ya que los parches tienen durabilidad de 7 hasta 30 días en cada examen para poder lograr un diagnóstico acertado. Tenemos, pasando, hay otro diagrama, pues los que están en YouTube pueden ver esa imagen, es un diagrama que hace también la misma Sociedad Europea, donde dividen los dispositivos en dos que les mencionaba con su validez. De todas maneras, ya les estaba hablando de esto y vemos que en una parte se encuentran los que son de pletismografía, los que solamente detectan pulso, y en el otro lado los que detectan la función eléctrica. Muchos de estos equipos ya tienen validez para utilizar y tienen diferentes tipos de complejidades en cantidad de cables, en complejidad para ponerlo, complejidad para leerlo, pero de todas maneras son pruebas que en general son varias para utilizar, pero requieren que sí o sí sea todo esto valorado por un cardiólogo. El cardiólogo tiene que ver estos resultados para sacar una conclusión, no quedarse con lo que diga el dispositivo. Bueno, la mayoría de estos dispositivos tampoco pues van a dar una lectura, ¿sí? Pero algunos sí lo tienen y esa interpretación puede ser delicada si tú te quedas solamente con lo que dice la lectura automática. ¿Listo? Porque mira, lo que pasa con los dispositivos que son de pulso, las que son de pletismografía, esos dispositivos pues van a generar, los que están en YouTube pueden ver la imagen de cómo se ven las ondas. ¿Sí? Ven un montón de ondas muy desordenadas, muy anchas, altas, bajas. Entonces, detectar una arritmia con estas ondas de pulso, como se ven, es difícil para un médico decir, eso es una arritmia. De pronto uno puede ver distancias y algunas características de esas ondas para ver a qué se parece, pero sacar un diagnóstico electrocardiográfico, como decir, mira, tienes una arritmia X o Y a través de un pulso, es muy complejo y te recomendaría no hacer ese tipo de diagnósticos o conclusiones. Si tienes un pulso que se ve como extraño, de pronto tienes que pensar en dispositivos eléctricos, algo que apoye un poco más el diagnóstico y sea más fácil tener un diagnóstico, porque una cosa es el pulso y otra cosa es la frecuencia cardíaca. Ya les doy el dato más adelante de por qué es diferente. Y los que vemos aquí en el electrocardiograma en YouTube, ven cómo se ve, pues la función eléctrica es totalmente diferente y ese sí es concluyente para sacar algo, sí, pero tienes, ya sabes, hablar con tu médico para sacar la conclusión de esos hallazgos eléctricos que te dé el equipo y decir es o no es alguna arritmia que requiera algún tipo de intervención especial. Entonces, si comenzamos a hablar de los tipos de dispositivos, vamos a empezar a hablar con los más sencillos, que vienen siendo los de fotopletismografía, que son los que se dedican a ver pulso. Entonces, foto es luz, pletismografía, pues se dedica más a ver el flujo de sangre, los cambios de flujo de sangre. Para esto depende luz. Y el principal dispositivo que tenemos para eso, y lo tienen muchos, son estos aparaticos. ¿Listo? Los oxímetros de pulso. De esto es, digamos, que es una herramienta muy económica, disponible. Yo creo que cualquier persona tiene esto y después del COVID todos compraron un aparatico de estos y se obsesionaron a andar siempre con esto. Y que no salen si no tienen esto, y que si van a hacer ejercicio tienen con esto, que porque se les da la palpitación, que es que la saturación, que es que se me sube, que es que se me baja, y genera más ansiedad. Entonces, a muchos de los que me han visto o pues tengo en consulta de estos problemas de palpitaciones con estrés y ansiedad, les he dicho, no compren esto primero. Y segundo, si lo tienen, comenzar a botarlo. Sé que alguna de ustedes la botó a un lago y después le generó más ansiedad. Quitar estos dispositivos de todas maneras es un proceso gradual. Y si ven, es importante, antes de sacar conclusiones de los números que saca este aquí,
el dispositivo, tratando de podérselos mostrar en ambas plataformas, ¿sí? Es ideal ese comportamiento que ven abajo, ¿sí? Si ven, hay como unas onditas. Esas onditas, uno las mira por aproximadamente 30 segundos, un minuto, mirando que esa onda sea constante, que se mantenga todo el tiempo constante, para decir que ese número es confiable. Entonces ahí te va a dar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Estoy un poquitico taquicárdico, esa no es mi frecuencia cardíaca usual, estoy ansioso. No, mentira. A este tipo de actividades genera algo de ansiedad de todas formas. Entonces, tendencia a la taquicardia, sí, pero con una saturación normal, pero con una curva de abajo normal. La pletismografía, que es la curva del pulso, como se ve, es normal. Son unas onditas constantes y regulares. Lo que pasa es que si comienzas a mover, ¿sí?, en pleno movimiento, ese número puede ser falso, puede ser no confiable, y tú de pronto sacas una conclusión con ese número y puedes estarte equivocando. ¿Qué otros factores pueden alterar estos números? Las manos muy frías. A veces hay problemas en las arterias, a veces hay obstrucción de alguna de las arterias, no necesariamente por enfermedad, sino por alteraciones congénitas. Naciste con una arteria de pronto cerrada y te pones el oxímetro y te va a dar una saturación muy bajita, pero tienes la mano bien. Entonces también depende de esas cosas, ¿sí? Si la arteria está de pronto enferma, si tienes esmalte en las uñas, el esmalte en las uñas también altera el resultado, y muchos solamente lo dejan por raticos pequeños, el primer número que dan, sacan la conclusión y con eso dicen ya, que tienes cualquier cosa. Entonces, ya saben, fotoplésimo, letismo, entonces es por esa lucecita roja. Vamos a ver, la lucecita roja que tienen adentro, esa es la luz que transmite por todo el dedo, ve cómo se comporta el flujo, hace un diagrama con ese flujo de sangre y hace una interpretación. Pero estos resultados pueden ser alterados. Si hay algo que impide el paso de la luz, como son los esmaltes, pues eso es una razón para tener un falso valor. También si hay mucho frío, pues el flujo de sangre pues va a ser menor porque las arterias se aprietan y no pasa todo el flujo de sangre que debería pasar, y puede haber menos cantidad de oxígeno circulando porque la arteria que lleva el oxígeno de pronto está disminuyendo la cantidad de sangre. Entonces este viene siendo como el dispositivo por excelencia que todo paciente ansioso tiene, que es el oxímetro, y están esclavizados a salir con este dispositivo. Si no lo tienes, no lo compres. Si lo tienes y no tienes ninguna enfermedad realmente importante cardiopulmonar, pues no es necesario que estés con esto. ¿Listo? Esto no es necesario. Esto se volvió pues prácticamente un arma de obsesión en las pacientes o en los pacientes con COVID, o en el momento del COVID se asustaron mucho y comenzaron a comprar estos dispositivos. Este es un pulso oxímetro, que por ahí vi en los comentarios que de la última publicación que dejé en Instagram de estos dispositivos, cuál era el que tenían. Pues sí, muchos tienen este porque es el más económico. Pero ya saben, pilas con las lecturas erróneas que puede generar los factores que acabo de mencionar. Con la misma tecnología y la misma dinámica funcionan los celulares. No sé si han visto algunos por detrás. Este celular pues está un poco roto, pero que a uno le decían ponga el dedo detrás en la cámara y había una lucecita que comenzaba a mandar y te decía la saturación, te comenzaba a dar una curva, entonces te decía el pulso y te decía la saturación de oxígeno. Entonces, digamos que era un equipo pues sencillo, todo el mundo tiene un celular en la mano, todo el mundo se puede hacer eso, pero no todo el mundo anda sacándose el celular para ver cómo es que está realmente la oxigenación, pero hace lo mismo y ya casi ni se ven ese tipo de cosas. Lo mismo vemos con los smartwatch, ¿sí? Los smartwatch, este no es un dispositivo de electrocardiograma, este también es de fotopletismografía. Aquí pues tiene una lucecita, este tiene una lucecita verde, ahorita este está apagado, pero este genera una lucecita verde que tiene el mismo principio del oxímetro, ¿sí? Manda una luz, mira a ver cómo se comporta el flujo de sangre, da un comportamiento de una onda, te dice cuál es el pulso y te puede dar la saturación de oxígeno. En general, estos tienen el mismo comportamiento, la misma validez. Si los utilizas mal, pues te van a dar mal respuesta. Si te pones un reloj muy suelto, ¿sí?, es que esto pierdan su contacto con la piel y puede que esa luz no te dé una buena lectura del flujo de sangre y sea una lectura errónea. Entonces es muy importante que estos dispositivos de pletismografía en reloj sean justos, sean bien ajustados a la muñeca para que no quede
ese espacio que se puede generar y tener lecturas equivocadas. Y lo mismo pasa con el movimiento. El movimiento, la vibración, te altera el resultado y puede darte frecuencias cardíacas más altas, saturaciones más bajas. Entonces, calmarse, quedarse quieto, mirar el dispositivo, ¿sí? Mirar la frecuencia del pulso, porque no es la frecuencia cardíaca, es el pulso, y mirar a ver si esa curva que se ve, en la mayoría de los dispositivos se pueden ver, y sacar conclusiones o pensar que si de pronto haya algo. Pero yo antes tenía este reloj, pero no lo utilizaba ni para pensar en oximetría, ni para pensar en pulso, ya tampoco ni para ejercicio, que fue lo que pasó con muchos de estos dispositivos para ejercicio, que al principio generaban adherencia al ejercicio, pero ya después, en muy poco tiempo, esto no funcionaba para nada y la gente no lo utilizaba para hacer ejercicio. El Fitbit trató de hacer programas para hacer deportes como entre amigos y hacer competencias para que hicieran pues, como algo competitivo con el ejercicio utilizando estos relojes, pero nada de eso tuvo mucha acogida y pues su función, que inicialmente era para motivar a hacer ejercicio, tampoco fue posible. Y yo lo utilizaba en algún momento más que todo para notificaciones, ¿sí? Porque esto se vuelve también un dispositivo que se vuelve más que todo como un teléfono inteligente para ver mensajes o llamadas, pero esto es un problema. Lo que pasa es que interrumpen algo que se llama el foco mental. Si tú estás trabajando, estás haciendo alguna función, el tener el dispositivo en el reloj, ves este reloj conectado al teléfono, imagínate con cuántos mensajes tienes en el día, cuántas llamadas, estás concentrado y cada vez que te vibra el dispositivo, te desconectas de tu actividad, pierdes el foco mental y te vuelves poco productivo. Entonces, digamos, yo este dispositivo ya no lo uso, yo ya no utilizo, perdón, ya utilizo este tipo de relojes porque me sacan del foco mental. En mi actividad en la que esté, me saca. Entonces, así es lo mismo que uno tiene que sacar el reloj, el celular del cuarto, el computador, quitarle los sistemas de mensajes. Bueno, eso es otro tema, aparte de los que hablaremos también en el programa de cardioestrés, porque el foco mental es muy importante tenerlo en cuenta y es muy importante en los pacientes ansiosos ese foco mental. Eso es como en general lo que teníamos de los equipos con fotopletismografía. Son excelentes para ver el pulso, ojo, pulso, la oxigenación, cumpliendo con las características que te mencioné anteriormente, viendo que tenga una curva constante de 30 segundos, si quieto, sin vibración, ese número puede ser confiable. Pilas ya saben, esmaltes alteran los resultados, las manos frías también alteran los resultados. Entonces, pilas con esas características, a veces uno tiene que poner el oxímetro en el oído, en la oreja, perdón, en la oreja o a veces en el pie, dependiendo cómo esté la temperatura de las extremidades. A veces toca poner en otros sitios donde pueda mirar el flujo de sangre y que no esté tan frío. Es muy frecuente este tipo de cosas. Y ver el comportamiento de estas curvas para saber si son confiables o no. Les estaba diciendo pulso y frecuencia cardíaca. Esto es excelente para ver el pulso, pero no necesariamente para ver la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿será que genera confusión? O sea, ¿será que pulso es lo mismo que frecuencia cardíaca? Fácilmente todo el mundo puede decir, pues sí, no. El pulso y la frecuencia cardíaca es lo mismo o no. Y pues la respuesta es, bueno, sí y no. La verdad es que esto puede ser confuso y es típica pregunta de uno cuando estaba en residencia, que si uno puede tener frecuencia cardíaca más alta que el pulso o pulso más alto que frecuencia cardíaca. Entonces, uno sí puede tener un pulso más bajo que la frecuencia cardíaca. Entonces, uno sí puede tener, no sé, por ejemplo, y me llegaban pacientes con una situación que me los mandaban de anestesia porque les ponían un dispositivo de estos, ¿sí? Les ponían un oxímetro de pulso y decía que tenían 40, ¿sí? O que tenían 50. Les hacen un electrocardiograma y sale 80. Entonces decían, pero ¿cómo así? O sea, el pulso dice 40, pero el electrocardiograma dice 80, dice 90, dice el doble. ¿Qué pasó? Ahí el problema, ¿sí? Es la cuestión de las extrasístoles. A veces las extrasístoles no transmiten pulso. Y entonces el corazón va latiendo. Cada latido, que genera por su actividad eléctrica, genera un pulso que se transmite por todas las arterias y es cuando uno lo siente con esto. Cada vez que el corazón late, el equipo detecta un pulso, pero a veces vienen las extrasístoles, estas ectopias o extrasístoles, tanto supraventriculares o ventriculares, probablemente las ventriculares,
a veces no son tan fuertes esas contracciones que generan las extrasístoles para transmitir pulso. Bueno, entonces, a pesar de que el corazón contrajo y sacó sangre, no fue lo suficientemente fuerte ese impulso para que generara pulso. Suena confuso, yo sé que esto suena como un poco enredado, ¿listo? Pero el corazón, las extrasístoles, a veces no transmiten pulso. Entonces, a veces muchos pueden tener esa preocupación de que no, pues que estoy con el oxímetro y el oxímetro me dice que tengo 40, que tengo 30, y a veces les hacen electrocardiograma y salen normales, pero bueno, si logran hacer el electrocardiograma con el momento de la extrasístole, pues uno puede sacar la conclusión de que eso es una extrasístole, que el pulso está más bajo porque estás teniendo extrasístoles y que esas extrasístoles a veces no se detectan en el pulso, en estos aparatos. Eléctricamente sí no hay manera de fallar, ¿sí? Siempre va a haber una frecuencia cardíaca eléctrica, nunca va a ser mayor el pulso, ¿sí? Nunca va a haber más pulso que frecuencia cardíaca. ¿Listo? Sí puede haber más frecuencia cardíaca que pulso. No, sé que puede ser confuso, pero esas son algunas de las diferencias que pueden generar los oxímetros y los exámenes de función eléctrica. Entonces, bueno, aquí esta es como la primera parte con respecto a los dispositivos por fotopletismografía. Entonces, deja comentario, una pregunta, lo que piensas hasta el momento, si te parece interesante o te gusta hasta ahorita lo que llamamos, dale like. Eso es lo único que pido, likes. Lo único que lo motiva a uno para seguir haciendo estas actividades. Sé que muchos tienen muchas dudas con esto y mi motivación es poder tratar de resolverle a la mayor cantidad de gente este tipo de inquietudes. Entonces, por lo menos, denle un like. Si no me siguen, por favor síganme. Si quieren ver más contenido parecido a esto, entonces en CardioRafa 1 en Instagram, CardioRafa en YouTube y en TikTok estaremos todos los miércoles haciendo más publicaciones y más en vivos de toda esta información de interés con respecto al corazón. Entonces, excelente, los veo por ahí que están comentando bastante. Katy, Toby, excelentes saludos. Alex, Irina, Cecilia. O sea, excelente vernos a todos ahí muy activos, muy presentes, dándole like. Excelente. Vamos a continuar para hablar de la segunda fase de los dispositivos que tenemos para detectar estas palpitaciones. Si logramos detectar palpitaciones, porque sé que no todo es tan fácil. Pati, también, sí, también. Sé que siempre estás por aquí presente. Excelentes saludos para ti también. Entonces vamos a hablar de los dispositivos electrocardiográficos, que como les mencioné desde un principio, tenemos dispositivos electrocardiográficos de uso médico y de uso, pues, no médicos. Ya hablamos un poquito de los dispositivos como los relojes, los smartwatches. El más famoso es el Apple Watch. Los Apple Watch con versión de electrocardiograma, si no me equivoco, son los que vienen de serie 4 para arriba en algunas presentaciones, algunos modelos. Estos tienen dispositivo electrocardiograma. Bueno, son validados, ¿sí? Tienen estudios de peso y ya tienen publicaciones en revistas de alto impacto de las sociedades en el mundo, como les mencioné en New England y en Circulation. Tienen aprobación, pero más que todo buscando fibrilación auricular. Estáis buscando fibrilación auricular. Seguramente si tienes cualquier otro tipo de arritmia, pues va a funcionar, ¿ok? Pero su motivación fue en búsqueda de fibrilación auricular en pacientes con accidente cerebrovascular de origen no conocido, que no se ha logrado identificar una arritmia y pues sí tuvo un muy buen rendimiento y mejoró el diagnóstico de este tipo de pacientes, por lo general mayores. Por esos relojes, ¿sí? No es muy diferente físicamente a estos, pero lo que tienen es una forma de cerrar un ciclo. Entonces, este tiene un dispositivo metálico que te pone un brazo y tú con la otra mano en el dedo tienes que cerrar el circuito porque es un sistema bipolar. Entonces, siempre vas a necesitar que te pongan la mano para tomar el electrocardiograma, tener esta puesta sobre la muñeca y la otra puesta en el botoncito metálico que los Apple Watch tienen para poder hacer un trazado de 30 segundos y esperar a que ojalá se logre tener un trazado. Lo importante es que estés casi igual, tranquilo, quieto, sin movimiento, para evitar la generación de artefactos. Tengo muchos pacientes que me comienzan a mandar trazados en cantidades porque mira, es que está haciendo ejercicio y creo que sentí un pálpito y me dice esto, y uno ve y se lo hacen en cualquier situación y eso es un montón de rayones. Entonces,
quieto, tratar de una superficie firme y tratar de hacer el registro por 30 segundos sin tener mucho movimiento para lograr tener un registro que sea lo más confiable posible. Entonces, esos son los smartwatches, aunque este es ya saben, de fotopletismografía. Los otros, pues, los son electrocardiográficos, que son más costosos, pues tienen una muy buena validez, un muy buen rendimiento y los usan pues, ya por moda y mucho paciente ansioso termina gastando en un dispositivo de esos y puede que no sea necesario llegar a tener un gasto de ese tipo, a menos que tengas otra motivación. Para utilizar dispositivos eléctricos, nosotros pues en consulta tenemos muchos que son de los dispositivos médicos, aunque a este le faltan obviamente todos los cables, pero esto es un electrocardiógrafo. Esto va conectado al computador y aquí van todas las chupas, todos los cables. Sé que son demasiado y son incómodos y solamente graban un tiempo cortico, 6, 10, 12 segundos, dependiendo de el tiempo que lo pongas. Y la mayoría de las veces sale normal, pero es el examen por excelencia de cardiología, ¿sí? Casi siempre el electrocardiograma siempre se tiene que hacer, siempre se tiene que hacer en cualquier caso de palpitación. Si en cualquier momento llegas a otra vez a urgencias con la palpitación, siempre toca hacer un electrocardiograma porque entre más veces se hagan, pues es más probable que se logre encontrar algún tipo de arritmia o extrasístole o cualquier cosita y poder tener claridad exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, estos dispositivos son básicos, pero vemos que no siempre va a ser necesario un electrocardiograma. Ya cada vez se simplifica más y más la tecnología, hacen que sea más disponible para la población en general, pero aumenta también la ansiedad. Entonces, por ejemplo, tenemos este dispositivo, que esto es, si bien este se llama el Cardia, este es un Cardia 6L, que tiene 6 derivadas. Es un dispositivo que yo utilizo mucho en consulta, pero hay un Cardia de una sola derivada que es muy parecido. Y los que están en YouTube les voy a mostrar el dispositivo, cómo se ven los otros ejemplos de los Cardia, que hay de una derivada y hay otros que parecen hasta una tarjeta de crédito. Los que están viendo en YouTube, pues vemos, está este, que es el 6L de 6 derivadas. Hay uno muy parecido que es el de una derivada, es un cuadrito igual, pero no tiene esta placa aquí atrás. Lo que hace uno con este dispositivo es ponérselo en ambas manos y esta basecita en la rodilla izquierda. Así tienes las 6 derivadas de las bipolares, ¿sí? El 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF. Entonces, esto puede hacer un registro de 30 segundos igualmente, según la necesidad. En cualquier momento sacan esto y hacen el equipo. Y los que están viendo en YouTube, hay una que parece una tarjetita de crédito que se guarda pues en la billetera, en el bolsillo, lo que sea, en cualquier momento uno saca. Lo que pasa es que esto de todas maneras necesita un celular, un dispositivo, porque esto no graba absolutamente nada. Bueno, entonces necesitas de todas maneras un equipo. Necesitas que tengas el síntoma, necesitas algo en el momento, porque si tuviste una palpitación, una extrasístole, cuando ya saques esto ya perdiste el tiempo. Ya llegaste muy tarde. La extrasístole es un solo latido extra y pasó. Y no te diste cuenta de qué más y perdiste la oportunidad de encontrarlo. Pero pues es que uno no se va a quedar pegado a un dispositivo de estos todo el tiempo esperando a ver si algún día llega la extrasístole. Bueno, entonces eso es lo que pasa con estos dispositivos que son muy buenos cuando uno tiene esas palpitaciones que duran un buen tiempo. Bueno, ya este que es el 6L o el 1L, este creo que cuesta como $130, el 1L cuesta como 60 y la tarjeta de crédito creo que también está como alrededor de los $50. Entonces son unas muy buenas herramientas y aquí vemos también en el video de YouTube cómo muestran el uso del dispositivo, que es con una tarjetica, ponen los dos deditos, el celular enfrente, el celular viaja a un registro, se lo guarda. Y eso te volvió también un negocio en Estados Unidos porque cada vez que el paciente se hacía un registro, tenía la posibilidad de mandárselo a un especialista, mandárselo a un cardiólogo, mandárselo a un médico, mandárselo a un enfermero, mandárselo a un técnico. Y dependiendo de la persona que se la enviaras, él te hacía pues un costo distinto. Obviamente mandárselo al cardiólogo iba a ser más costoso, mientras que mandárselo a un técnico iba a ser más económico. Y bueno, así también puede ser la confiabilidad. De todas maneras, esos equipos te dan una lectura parcial. Dicen pues normal, dicen artefactos, dice a veces ritmo irregular, a veces dice hasta fibrilación auricular. Esas conclusiones que dejan los equipos hay que tener mucho cuidado porque
no podemos sacar conclusiones con este tipo de exámenes. Hay que siempre hablar con el médico para ver qué significa ese hallazgo que te dice el dispositivo, que dice el celular, y no entrar en pánico. Antes de sacar conclusiones y acelerarte y entrar en miedo, habla primero con el médico, muestra el trazado para ver qué es lo que pasó, si es algo realmente importante o no es algo que importe demasiado. Tenemos otro dispositivo que me gusta mucho eh, esto es un electrocardiógrafo. Esto no es un electrocardiógrafo, esto es un tensiómetro. ¿Sí? Este dispositivo me gusta mucho, lo utilizo mucho en la consulta. Es un tensiómetro común y corriente, maneja presión, no tiene nada que ver. Y dirán, bueno, como un tensiómetro funciona como electrocardiógrafo. Y bueno, esto es como un electrocardiógrafo de una derivada. Ven que tiene aquí al lado unas plaquitas metálicas. ¿Sí? Uno le pone las manos alrededor, al ladito, y él, después de un tiempo, obviamente tratando de quedarse en la superficie quieta, él te va a hacer un registro de 30 segundos. Lo puedes ver desde este equipo. Ahí te dice cuánto está la frecuencia cardíaca. Y al finalizar esos 30 segundos, te dice si es algún tipo de arritmia o si es normal o si es anormal. Y con la barrita abajo dice cuánto tiempo falta. Y bueno, yo lo utilizo mucho en la consulta porque además de darme la frecuencia cardíaca, porque esto es frecuencia cardíaca, esto no es pulso, entonces es mucho más confiable. La frecuencia cardíaca me dice qué es lo que tiene. Entonces, además, dice, por ejemplo, dice que es normal, creo. Entonces sale un resultado normal, con una frecuencia cardíaca regular SG, o sea, es un electrocardiograma normal para el algoritmo del dispositivo con 89 latidos por minuto. Entonces, este dispositivo me gusta mucho. Este también creo que cuesta alrededor de unos $120. Y bueno, lo utilizo ya es como mi práctica diaria, pero tampoco es para que el paciente esté andando con todos esos dispositivos, pero para que vean que hay muchas herramientas de diferentes precios para poder lograr tener algún tipo de diagnóstico eléctrico. No hay que pensar solamente que el Apple Watch es el que me da la respuesta. Hay dispositivos más económicos que te pueden ayudar a encontrar el diagnóstico. Si tenemos otro dispositivo que utilizamos mucho en la consulta y los que ya han visto por todos mis videos es el famoso Holter. Este es un Holter de 24 48 horas. Este es solamente de 3 canales. No tiene tanto cable, pero de todas maneras tiene una cantidad de cables que es incómodo. Pues uno no se puede bañar con esto, la limitación de hacer sus actividades diarias, que no uno cuidado con mojarlo, que depende mucho también de esto. Depende mucho de estos electrodos. Si pones un electrodo malo, se va a despegar y va a haber mucho artefacto y no funciona bien. Si no limpias bien la piel, también mucha alteración y esto se vuelve un problema leer este tipo de dispositivo, esta prueba de 24-48 horas, si nos hacen las buenas recomendaciones, limpiar bien. Y el paciente, pues uno quisiera que hiciera su actividad diaria común y corriente, pero no siempre hace todo lo que puede hacer porque pues esto lo está limitando un poquitico. Entonces viene siendo un examen relativamente incómodo. ¿Sí? Va a andar con muchos cables sin bañarse. Este equipo es bueno y es lo que pedimos, pero a veces tiene un rendimiento malo. También lo que les decía antes, es muy importante saber cuál es la probabilidad de encontrar algo. Si son síntomas diarios o semanales, este examen puede ser bueno. Si tienes una mejor probabilidad de encontrar algún tipo de arritmia. Si son de mensual o anuales, muy ocasionales, pues esta prueba va a ser un desperdicio de dinero. Vas a perder dinero por hacer ese tipo de pruebas cuando tienes palpitaciones que son muy ocasionales. ¿Ok? Entonces, esta es otra prueba. Aquí también les muestro este dispositivo que me gusta mucho y es un poco más práctico, es más cómodo. Sí, en esa vaina que es. Algunos ya me han visto en algún video de los antiguos que tenía para las pruebas de electrocardiografía cuando el Holter no funciona mucho. Pues tenemos este. Hay muchos en el mercado, ¿sí? Pero este es uno de los que es reutilizable. Porque ahorita les muestro otro, pues los que están en YouTube les voy a mostrar el parche. Creo que hay muchos pacientes de los que están acá siguiéndome en el live que han utilizado ese parche, que ya les comentaré cuál es. Pero lo bueno de este dispositivo es que sí, lo puedes utilizar por 7 o 15 días de manera continua, te va a dar solamente una derivada. Sí, es casi lo mismo que lo que hacíamos con este dispositivo, pero pues este va a estar grabando continuamente. Este tienes que sacarlo cuando tienes el momento, el evento, ¿sí? Para registrar. Este te va a grabar constantemente por 7 días o 15 días. Puedes hacerlo más, pero cada vez lo tienes que recargar, porque la pila está hecha para que dure 7 días. ¿Listo? Entonces, pero también es muy importante lo mismo.
tener unos muy buenos electrodos para que esto quede muy buen contacto con la piel, no hayan artefactos y no se vuelva pues una pesadilla para el médico leer este examen, ¿no? A veces esto puede ser una pesadilla. Imagínense si una prueba de 48 horas o 24, 48 horas que son estos Holter, o sea, a veces se pueden volver una pesadilla. Imagínense lo que pueden ser 7, 15 o 30 días. Y uno comienza a ver errores. Uno comienza a ver que hay cada vez más errores asociados a estos dispositivos de larga duración porque están pidiendo muchos sin indicación, están pidiendo pues en cantidad demasiado, y el médico pues filtrar esa cantidad, a veces dejan solamente que el algoritmo, que el dispositivo diga lo que es y lo que no es y que el médico saque la conclusión. Entonces, he visto muchos resultados que salen absolutamente nada y dice normal. Bueno, entonces, este dispositivo es muy práctico, no requiere, pues digamos que uno se lo puede poner en este momento, digamos así, o así, dependiendo de cómo lo quieras ubicar la derivada y que más fácil te quede. Y no hay restricciones del baño, puedes hacer tus actividades común y corriente. Lo harto de este es que hay que tener siempre un celular cerca para que toda la señal que viene de acá se pase al celular. Si uno tiene una sensación de palpitación, uno saca el celular y dice, sentí algo, o sea, le marca un botón y él va a registrar, va a dejar guardado lo que pasó 3 minutos antes o 3 minutos después de haber oprimido el botón. Entonces, por lo menos nos da facilidad para ubicarnos de cuando tengas el síntoma, poder llegar al momento de cuando hundiste el botoncito. Este me gusta mucho, es una muy buena herramienta y poco lo utiliza, pues no sé en Latinoamérica qué tan frecuente se utilice, pero en Colombia es limitado. No hay muchos sitios donde hagan este tipo de exámenes prolongados y se quedan con los Holter. Y pues tengo hasta una paciente que le están haciendo un Holter de 24 horas por 6 días consecutivos. Entonces imagínense andar con este dispositivo por 6 días, se lo quitan 24 horas, se baña, regresa, otra vez se pone, se baña, regresa, se pone otra vez y así por 6 días. Así hasta ese punto uno puede llegar. El otro, que es también un dispositivo muy conocido en Estados Unidos sí se utiliza bastante, es el Sayo. En los que están en YouTube van a poder ver cómo es el dispositivo, el Sayo ZIO-XT. Es un parchecito. Sé que aquí hay varios que están siguiéndome en este live o que me siguen también en los grupos de Cardiostrés y me han mostrado los resultados que les han hecho, incluso varias ocasiones, del Sayo. Estos parches es muy parecido a esto, ¿sí? Pero son desechables y son muy costosos. Entonces requieren otro tipo de inversión. Esto es lectura totalmente médico, estos parches son totalmente lectura médico. Lo importante es tener una muy buena limpieza de la piel. Eso utilizan casi hasta una lija de piel. Comienza a raspar, a raspar, a raspar para que quites la mayor cantidad de grasa y de células muertas y que eso bien colorado y pegan ahí el parche. Porque de ese pegante que queda ahí constante va a depender el mejor resultado. Si eso se llena de vibración y artefactos, se vuelve una pesadilla para el cardiólogo leer eso. Entonces, ese parche, para los que están en YouTube, pueden ver ese parche. Muy bonito, a mí me gusta, pero aquí en Colombia no se consigue. Creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica no está presente ese dispositivo. Pero bueno, hay otras alternativas y también pues tenemos parches de una derivada y tenemos parches de varias derivadas que se ven como los que ven en YouTube, es como una estrella, ¿sí? Ven como varios sitios de pegante, incluso hay unos que se salen como pegantes a larga distancia para tratar de tener la mayor cantidad de derivadas posibles en un electrocardiograma, ¿sí? Entre más derivadas se encuentren, entre más, digamos, más caras puedas ver del corazón, entre más fotos les puedas tomar, no solamente ubicarías la arritmia o la palpitación que sientes, sino podrías también lograr como ubicarte. Si son ventriculares, entre más derivadas, más fácil que uno pueda ubicar, es decir, esta arritmia se está generando en este sitio. Bueno, entonces, entre más derivadas, eso es lo que importa. Pero, de todas formas, el tener un trazado, el tener el diagnóstico, es algo que nos puede ayudar en definitiva. Ya yendo un dispositivo aún más complejo, ya son a los pacientes que tienen síntomas ya cada vez más esporádicos y ya en YouTube están viendo el dispositivo como es, que es un monitor de eventos. Y me han preguntado mucho eso de los monitores de eventos, cómo es, qué es, para qué sirven. Entonces, eso es una pilita. Los que están viendo en YouTube está en la mano,
una pila bien pequeñita, yo creo que es como de este tamaño, este dedito, ¿sí? Pero se hace a través de una cirugía pequeña, a través del pecho, ¿sí? Se ingresa esa pilita y se queda ahí por meses, esperando que en algún momento esa pilita detecte esa palpitación que tanto te ha molestado. Bueno, entonces estos son para los que tienen síntomas muy esporádicos, los que aparecen entre meses o años con cada palpitación, o a veces si uno tiene que perder pérdida de la conciencia o síncope y todavía no lo ha encontrado y no sospecha que es algo eléctrico. Para esto es que nos viene a funcionar este tipo de dispositivos como los monitores de eventos. ¿Ok? Creo que ya hemos abordado casi todos los dispositivos que tenemos. Importante para cerrar un poco todo este tema. Ya saben, pues, tipos de equipos hay. Que cuál se acomoda a ti, eso también hay que verlo. Pero lo más importante con cualquier equipo que sea, sean de los de pletismo, grafía, sean los de electrocardiografía, lo importante es que siempre tienen que tener evaluación de cardiología o electrofisiología para sacarte la conclusión de ese trazado es o no pertenece a fibrilación auricular. Recuerda que la máquina puede darte un resultado y no ser cierto. Y tú vas a maquinar, vas a meter en tu cabeza la idea que tienes fibrilación auricular y tal vez no sea el caso. Entonces, no conformarse con la lectura automática que te dé el equipo. También hay unas barreras y unos efectos secundarios asociados a estos equipos que se ven cada vez con más frecuencia y vemos, son 6. ¿Listo? Principal es que como hay muchos de venta libre, la gente compra y compra y compra equipos, entonces gasto de recursos de manera innecesaria, de pronto equipos que no necesitan y que en ocasiones de pronto no es el indicado. ¿Sí? Ya vimos que hay muchos tipos de dispositivos con diferentes precios que si compraste el que no era, gastaste dinero y no te va a servir absolutamente nada. Y pues eso es lo que pasa mucho con el paciente ansioso, es que termina gastando en dispositivos, gastando en exámenes de manera repetitiva y que no se justifica. ¿Listo? Entonces por eso lo más importante es tener un mensaje claro de qué es lo que está pasando, que a ti te quede claro y comenzar a hacer el proceso para alimentar esa tranquilidad y comenzar a bajar esa parte ansiosa que te generan todos estos síntomas y todos estos hallazgos raros que comienzas a encontrar en estos electrocardiogramas y si buscas por Google, pues peor. Entonces ya mencionamos los costos, aumentaban demasiado. También entonces lo principal y es lo que en este momento más hago énfasis es que el paciente se centra en el autocontrol de manera obsesiva y puede aumentar la ansiedad. Y sin duda esto es lo que he visto con más frecuencia, es que todos estos pacientes con estrés y ansiedad terminan con estos dispositivos y generando que pues más ansiedad y más estrés y la solución es tratar de quitarlos. No te los puedo quitar inmediatamente porque también vas a entrar en pánico al quitártelo, pero que sí sea algo gradual de manera controlada y es algo de lo que iremos hablando en los programas de cardioestrés más adelante de cómo manejar este tipo de situaciones. También, pues esto lo mismo son la preocupación de la información y muchos de estos dispositivos, como lo es el cardio, esta información de este dispositivo va para una nube. Alguien puede tener acceso a toda tu información a través de estas cosas. Entonces está en discusión la parte de protección de datos, los peligros que implican la protección de datos, qué tal, no sé, que unas empresas de seguro puedan ingresar a estas bases de datos y vean que tu electrocardiograma tenía tal cosa e impacte tu seguro. ¿Okay? Entonces, estos dispositivos, pilas, porque hay unos que tienen almacenamiento en la nube y uno nunca sabe esa protección de datos. Aquí muchas veces de estos no te aclaran muy bien cómo es esa ley de protección de datos y dependiendo del país en el que estés, eso puede tener algunos baches en ese proceso y de pronto pueden tener algún impacto negativo más adelante, no sé, por ejemplo, en un seguro de vida que te revisen esos datos y no sabías. ¿Listo? También a veces todos estos equipos y todo el esfuerzo que hace el médico y el personal de salud y todo el sistema de salud por buscar alguna arritmia, alguna palpitación, pues genera a veces gastos innecesarios. A veces el paciente no está ni motivado ni quiere colaborar en el proceso. Ese es otro tipo de paciente. Una cosa es el ansioso, el que está súper preocupado y quiere hacerse 20,000 veces el mismo examen. Y otro es el despreocupado, que simplemente es por buscar problemas o buscar alguna arritmia o buscar una causa de accidente cerebrovascular. Uno indica exámenes de manera un poco más intenso, ¿sí? Pero el paciente no muestra ningún interés, no muestra ningún tipo de colaboración y
para todo esto, de todas maneras, el paciente tiene que colaborar, el paciente tiene que ayudar. Si uno quiere tratar de buscar algo, el paciente tiene que ayudar en el proceso para poder sacar algún tipo de conclusión. ¿Ok? Entonces, no es para todos. Y un efecto adverso en el personal sanitario, creo que lo mencioné un poquito anteriormente, es la gran cantidad de datos que esto genera. Les decía los errores que se están generando por los parches de 30 días, porque si tienes que leer, o sea, si uno se puede demorar en un Holter, que les mencionaba los de 24 y 48 horas, uno se puede demorar entre 15, 30 minutos en leer algún examen. Si están con mucho artefacto, a veces uno puede durar una hora. Imagínense, es un solo examen de 24 a 48 horas. Entonces, un parche que dura 30 días, ¿cómo es el trabajo del cardiólogo que tiene que leer esos 30 días? Entonces, eso se vuelve a veces difícil y si son muchos, limitan como la calidad de la lectura del estudio y se limitan a la lectura automática que a veces da el equipo y no se dedican a filtrar y comenzamos a incurrir en errores. Entonces, la carga de trabajo aumenta para el médico, también aumentan los errores y pues hay también una falta de claridad legal de estos estudios, si son válidos para tomar ciertas interpretaciones, si digamos había una arritmia y el equipo pues lo detectó pero el médico lo omitió y no jala el registro, entonces qué importancia legal podría tener ese informe. Pues hay manera de revisar esa información antes. O sea, es complejo y todavía hay algunos baches importantes a que hay que aclarar con este tipo de dispositivos. Para cerrar, ya casi lo último, 4 pasos para poder decirle cuál es el equipo que necesitas y qué es lo que estamos buscando. Primero, hay que ver si el paciente está realmente mentalmente con la idea que sí necesita el dispositivo, que sí está preparado. Hay que saber, de todas maneras, requiere algún tipo de información, requiere algún tipo de educación para manejar estos dispositivos. Pues muchos requieren pues, parches, manipulación, celulares, equipos, software, a veces hardware. Entonces, hace que no sea para todos. Entonces, primero ver la disposición de la persona y su capacidad cognitiva para poder colaborar en el proceso. Ya después que vemos que el paciente es indicado para hacer un examen de estos, pues uno mira cuál es la mejor tecnología, si el parche, si el electro, si de todos los que vimos ahorita, cuál es el que mejor se acomoda a cada uno. Después de que escoge, hay que educar a ese paciente. Decirle, mira, tienes que hacer esto, así se maneja esto, cada vez que pase este resultado tienes que mirar esto. Hay que hacer un proceso de educación y eso es muy importante, bastante que el paciente vaya a la deriva con estos dispositivos y a su libre interpretación, como sé que hay muchos en estas redes sociales que hacen interpretaciones libres de todos los resultados que aparecen. Entonces, después de hacer un acuerdo, ya después de haber hecho la educación, el acuerdo del monitoreo, para ver en cuánto tiempo uno mira el resultado, para ver en cuánto tiempo, o sea, el paciente no se puede desentender de estos dispositivos, de estos procesos de seguimiento. Y posteriormente, el último paso ya es que el paciente lo utilice en su día a día, en su vida cotidiana y se vuelva algo rutinario sin que limite sus funciones del día a día. Entonces, bueno, espero que esta información les haya sido útil. Sé que de pronto puede haber sido muy pesado, pero bueno, tratemos de mostrar todos los dispositivos que teníamos y ojalá les haya dado algún tipo de orientación. Sé que de todas maneras, bueno, esto puede ser confuso. A veces pues tienes que hablar con tu médico exactamente para aclarar todas tus dudas de todos estos dispositivos para ver si es el indicado o no es el indicado, si sirve o no sirve para algo, si en tu caso aplica o no aplica. Entonces, esta es la información que tienes que tener para poder mirar si estos dispositivos funcionan. Si estuviste acá y te gustó esto, dale, muéstrame ahí un dedito arriba, a ver, un thumbs up, que les gustó, que les pareció buena la charla, para seguir dando más charlas de este tipo, para ver si están aquí pendientes, si están vivos aún todavía en la charla. Saludo aquí a Gloria Estrada, que lo vea en YouTube, a Mike Weather, Oscar David Ortiz, María Yamile Asensio, excelente, la autora McBrown, muy activa, excelente, muy buena. Todos ver aquí que hayan estado presentes, hayan visto toda esta charla. Espero poderlos ver para el próximo miércoles. Nuevamente hacemos otra charla de pues, un tema de estos, así más a ver de qué tema lo vamos a desarrollar. Síganme en las redes sociales, aquí en TikTok estamos en Cardio Rafa, en YouTube
Cardio Rafa también. Y tenemos en Instagram Cardio Rafa 1. Deja tus comentarios. Carolina, eres nueva aquí, bienvenida. Dale, me gusta si te pareció interesante o tienes alguno de estos síntomas de palpitaciones, estrés, ansiedad. Bienvenida al canal. Muy pronto ya empezamos con el programa de Cardioestrés. Ya hay mucha gente que está adentro en la comunidad de Cardioestrés. Para el 3 de junio tenemos el lanzamiento. Adelanto pues 3 clases gratuitas donde vamos a hablar de todos estos temas que tanto pánico les generan a ustedes, todo este estrés y toda esta ansiedad, por un 2024 sin estrés, sin ansiedad y sin palpitaciones. Nos vemos el otro miércoles, si no tenemos ningún otro tipo de inconvenientes, y dejen sus comentarios. Yo los miraré, los leo, y de esos comentarios, en lo que sea más frecuente, sacamos una nueva publicación. ¿No? Una feliz noche para todos y hasta luego.